Bienvenidos a Tiempos de Luz y Verdad Radio. Les agradecemos la sintonía de su canal, donde expondremos y daremos a conocer que este tiempo es un tiempo de aceptación y de verdad y de luz para que toda la humanidad conozca que hay salvación en la tierra, donde también tendremos análisis lógico y objetivo de debate en información general y análisis doctrinales. Los comentarios emitidos en este canal son responsabilidad de los anfitriones e invitados, y no de la Iglesia La Luz del Mundo. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos y hermanos? Estamos una vez más aquí en su canal de Tiempos de Luz y Verdad Radio. Espero que se encuentren muy bien todos nuestros amigos y hermanos y conocidos que nos están siguiendo por medio de este canal. Lo vuelvo a repetir, Tiempos de Luz y Verdad Radio. Esperemos que compartan también por las redes sociales, por Twitter, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por donde se les ocurra compartir para que este programa se dé a conocer a muchos otros lugares y a muchas otras personas. Bueno, pues hoy tenemos como invitados a nuestros hermanos aquí presentes. Me presento antes que nada, soy su amigo y hermano Jorge Alberto Fernández Vilchis y yo soy de Tijuana, Baja California. Y aquí tengo a mis hermanos invitados para que se presente. Vamos a empezar con nuestro hermano Santiago. Hermano. Claro que sí, muy buenas noches a todo tu auditorio y deseo un Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que son pues seguidores de tu canal y agradezco el espacio que me permites. También tenemos a nuestro hermano Moisés, que ya has conocido también. Hermano Moisés. Sí, Dios le pague, hermano Jorge Alberto, hermano Santiago, mucho placer siento al estar nuevamente en esta mesa de análisis con ustedes. Un saludo desde la ciudad de Querétaro, Querétaro. Así es, pues también yo los saludo a todos ustedes y a la audiencia que nos va a estar mirando. Bueno, ahora tenemos un tema que prácticamente ya se platicó en un video anterior, pero en esta ocasión lo vamos a hacer un poquito más cortito y más directo. La iglesia de donde pertenecemos nosotros es la iglesia del Dios vivo, columna de apoyo y la verdad, la luz del mundo, donde creemos y aseguramos que nos dirige un auténtico apóstol de Jesucristo. Y desde el tiempo del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Aarón, y el tiempo de nuestro hermano y apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, y hoy en día nuestro hermano y apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, ellos nos han enseñado, o más bien dicho, han deseado, ¿verdad? Desde el hermano Aarón, nuestro hermano Samuel y hoy nuestro hermano Nazón, han deseado que el pueblo o la iglesia, la luz del mundo, nadie de los que pertenecemos en esta iglesia ignore, ¿verdad? Ignore prácticamente las leyes o todo lo que nos favorece como ciudadanos, no nomás como en lo religioso, como hijos de Dios, sino también como ciudadanos. Él no quiere, por así decirlo, que su pueblo viva bajo la ignorancia. Al contrario, él quiere que todos nosotros aprendamos y conozcamos tanto de lo civil como también de las cosas de nuestro Dios. Y hoy vamos a pedirle a nuestro hermano Santiago, el cual nos va a hacer el favor de ayudarnos para proporcionar información en la cual nosotros no estamos hablando como miembros, sino como ciudadanos, ¿verdad? Que tenemos derechos constitucionales en los cuales probablemente a lo mejor muchos no los conozcamos o no sabemos o no sabríamos cómo aplicarlo o de qué manera pueda funcionar estas leyes que nos amparan constitucionalmente. Y para eso, ¿verdad?, nos va a ayudar nuestro hermano Santiago para explicarnos, ¿verdad?, sobre el tema de hoy, que es la Iglesia de Dios del Mundo, o los miembros de la Iglesia de Dios del Mundo tenemos el derecho de creer en un representante de Dios, de querer aceptar o de querer pertenecer a algún grupo religioso o pertenecer a la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Quisiéramos que nos explicara, hermano Santiago, sobre el artículo primero. Bien, antes que nada quiero comentar que lo voy a hacer notar de una manera general. Estamos claros y conscientes que somos miembros de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Sin embargo, este derecho lo tiene todo ciudadano religioso.
de cualquier religión que esté practicando dentro del territorio mexicano, tiene este mismo derecho. Y de acuerdo a la literalidad de este artículo primero de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la literalidad dice en el artículo 1, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Me he valido de este artículo para recordarle a quienes ya conocen y para mostrarlo a quienes no sabían que siendo religiosos y de pronto algún civil o alguna autoridad de pronto ha causado discriminación por el tipo de creencia religiosa que tenga. Podría haber otro tipo de discriminación étnica o por su sexo, por su preferencia sexual, pero ahora no quiero enfocarme en ello. Quiero responder de manera prudente a lo que has preguntado. Este derecho aplica, el derecho aplica para que se le respete a todo ciudadano mexicano que practique el credo que sea. Y la obligación, que es a lo que te referías, la obligación de respetar y hacer respetar este derecho de creer y de no ser discriminado aplica no solamente para los civiles, es decir, también aplica para que esté prohibido, para que una autoridad, si por ocurrencia hay de pronto algunas autoridades que pues no es el tema de mencionarlo, pero de pronto desconocen los artículos de la Carta Magna, desconocen las leyes, desconocen los reglamentos que emanan de las mismas. A veces por ignorancia atrofian este derecho y en ocasiones lo hacen pues con dolo. Pero aquí estamos viendo, cuando ustedes se sientan vulnerados en sus derechos respectivamente, pueden hacer valer este artículo 1, lo cual dice que así como de las garantías para su protección, es decir, lo amplía en el quinto párrafo, dice, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, la condición de salud y la religión. Esta es la parte que nos ocupa respecto a tu pregunta. Queda prohibida toda discriminación. Es decir, todas las autoridades están comprometidas para no discriminar a ninguna persona, a cualquier persona que practique algún credo. Aparte, toda institución, toda empresa, todo grupo, sea deportivo, sindical, que se compone por personas físicas, ninguno tiene el derecho de poder discriminarnos a nosotros como integrantes de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Esto con base a los derechos que tenemos en nuestra Carta Magna. El artículo primero, de que nadie, ninguna persona debe de ser discriminada. Y hablando hoy en día, nosotros como los religiosos, ¿no? Los de la Iglesia de la Luz del Mundo, aún mucho menos, ya que tenemos ese derecho de la libertad y de la no discriminación, es lo que nos comenta el hermano Santiago. Pero de igual manera, hermano, pues el individuo también es libre, ¿verdad, hermano? De la expresión. Somos, claro. Tenemos la libertad de expresión, no es exclusivamente, hermano, de la prensa, la radio o de la televisora. No sé si nos quiere explicar sobre eso, queremos, hermano Santiago. Claro que sí, vuelvo a comentarlo, no solamente como miembro de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, sino que lo hablo como ser humano, como ciudadano mexicano, porque este derecho, reitero, lo tiene todo ciudadano mexicano practicante de cualquier credo religioso. Y aunque no sea practicante de una religión, así pudiera ser un ateo, pero de todas maneras, respecto a la pregunta que me haces, si tenemos libertad de expresión, seamos personas religiosas o no religiosas, la respuesta es que sí
tenemos derecho a la libertad de expresión y que la libertad de expresión no es exclusiva de la prensa, no es exclusiva de la radio, de la televisión, no es exclusiva de youtubers, no es exclusiva de nadie que tenga la posibilidad y el poder también de manejar alguno de estos medios que previamente he mencionado. De ninguna manera, esta libertad de expresión es para todos. Esto significa que nosotros como miembros de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué menciono esto, el nombre completo? Porque de pronto podrán escuchar algunos youtubers desinformados mencionan, es que hay 5 demandas de la Iglesia La Luz del Mundo. No dicen el nombre completo. Cabe aclarar que aquí en México hay miles de asociaciones religiosas con personalidad jurídica y que no nada más existe nuestra iglesia con el nombre Luz del Mundo. Existen más iglesias con el nombre de Luz del Mundo, pero la idea peyorativa, la idea menoscabadora, la idea de menoscabar, de despreciar de los medios de desinformación, como el caso de este youtuber que menciono, la idea es precisamente despreciar, causar enemistad, oposición. Entonces dicen, existen 5 demandas contra la Iglesia La Luz del Mundo. Si yo lo encontraría físicamente, le diría, ¿y a cuál iglesia te refieres de todas las Luz del Mundo que están registradas en el registro de asociaciones religiosas conforme a la Secretaría de Gobernación? Entonces, por eso a mí me es muy necesario, como creyente de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, aunque cueste el nombre largo, pero así es el registro, tenemos nosotros derecho a creer y no creer. En este caso, para mí, como miembro, y creo que para ustedes también, pero hablo por mí, yo creo que el director general de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, es un siervo del Dios Altísimo y es un apóstol de Jesucristo. Yo lo creo, y ninguna autoridad, y ninguna empresa particular, ninguna institución, ningún civil puede coartar mi libertad de expresión. Yo lo creo así. ¿Y por qué lo creo así? Bueno, porque gracias a Dios estamos en una época donde tenemos una constitución, una carta magna, la cual no debe de ser letra muerta, sino respetada por autoridades y civiles, y debe ser respetada y hacerse respetar. Con fundamento legal en el artículo 6 de nuestra Carta Magna dice: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, que provoque algún delito o perturbe el orden público. Entonces, si yo afirmo, creo en el único Dios verdadero, creo en su Hijo Jesucristo, creo que la autoridad que tiene el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, es autoridad de Dios, si yo lo creo, nadie me puede coartar mi libertad, nadie me tiene que discriminar. Y si alguien me dice, ¿por qué tú no estás de acuerdo que el nombre, diríamos, de el director de la Iglesia Católica, ¿por qué no lo respetas como papa? Yo tengo el derecho de no creer también. Pues yo no creo, es mi derecho, hago uso de mi derecho. Yo no creo que el señor Francisco, el señor Bergoglio, sea un papa. Sin embargo, no estoy faltándole el respeto, porque incluso la ley de asociaciones religiosas tiene en uno de sus apartados que todos debemos de convivir religiosamente, aunque seamos de diferente credo, y debemos de manejar de por medio el diálogo y el respeto. Si yo digo, no creo que él sea el papa, eso no significa que le estoy faltando el respeto, y viceversa.
Si un católico me dice, es que yo no creo que el director, el líder religioso, la máxima autoridad de nombre Nazón Joaquín García, yo no creo que sea un apóstol, está en todo su derecho, no tenemos por qué pues denostarlo, no tenemos por qué estar en contra, porque está en su derecho, está haciendo válido su derecho. Entonces, mientras nosotros no le faltemos el respeto, mientras no provoquemos algún delito, nosotros tenemos la libertad de manifestar nuestras ideas. Muy bien, mi hermano. Y es bueno saberlo, hermano, que conozcan a nuestros hermanos el artículo primero, el artículo 6, que nos ayuda, ¿verdad?, a comprender las libertades y los derechos y la no discriminación que debemos de tener. Pero también hay algo, hermano, en lo que prácticamente hemos sido un poquito censurados, hermano. Más nosotros, la Iglesia de la Luz del Mundo, somos muy censurados en algunos aspectos, hablando sobre participar, hermano, de manera políticamente, hermano. O sea, los miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo, jurídicamente, hermano, creo yo que también tenemos el derecho de poder participar en la política o asociarnos o afiliarnos a algún partido político, hermano Santiago. Y me gustaría también que pues, le expresara a nuestros hermanos, ayudar a informar a nuestros hermanos, si hay algún artículo que nos apoye en ese sentido, hermano, de que nosotros como miembros, no porque seamos de la Iglesia de Luz del Mundo, signifique que no, tú no puedes, o tú no debes, o ustedes no pueden participar en la política. Nos va a orientar en ese sentido y nos va a decir, ¿verdad, hermano? Si podemos o no podemos, si la Constitución nos apoya o no nos apoya en ese sentido. Hermano Santiago. Claro que sí. Todos los mexicanos, vuelvo a repetir, tenemos este mismo derecho y con fundamento legal en nuestra Carta Magna. Entonces, pero quiero ser enfático en lo que respecta a tu programa, debido a que somos miembros de esta iglesia ya mencionada anteriormente, debido a que somos miembros de esta iglesia, últimamente he escuchado recientemente, igual por youtubers, yo no veo televisión por falta de tiempo, yo no veo Televisa, ni Milenio, ni eso. En ocasiones me llegan algunas direcciones de algunos youtubers y sí he escuchado de cómo la iglesia es criticada, incluso en la universidad he encontrado algunos compañeros que critican a los miembros de ciertas religiones, en especial a la Iglesia, a la Luz del Mundo, y los critican porque algunos pertenecen o practican una corriente política como es del PAN, otros PRD, otros Morena, otros de diverso color y nombre. Sí lo he escuchado. Qué bueno que tocas ese punto. En esta temática es preciso y adecuado aclarar que ningún practicante religioso se le tiene prohibido por la ley asociarse a algún partido político. Lo único que la ley de asociaciones religiosas prohíbe es que los ministros de culto promuevan algún partido político, y está prohibido también que dentro de los templos para asuntos religiosos, ya que ese es su objeto, está prohibido que se promueva algún partido político dentro de los templos. Eso sí está prohibido. Pero no está prohibido que algún practicante como nosotros, yo en este caso, pues no pertenezco a los partidos que se han comentado en los noticieros. Sin embargo, yo puedo practicar cualquier corriente política. Es más, también puedo practicar otra religión distinta a la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, y la misma iglesia nunca me va a prohibir que yo abandone esta creencia o que yo predique el evangelio que se enseña en la luz del mundo, y al mismo tiempo nunca me va a prohibir que yo me asocie, me afilie a alguna corriente política. ¿Por qué? Porque la Iglesia de la Luz del Mundo es una iglesia que practica una doctrina cristiana apostólica, pero al mismo tiempo siempre es fiel practicante también de las obligaciones que tenemos con la Secretaría de Gobernación en asuntos religiosos.
Y como fundamento legal de lo que estoy mencionando, quiero mencionar el artículo 9 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que dice, en el artículo 9, no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Así es que no se debe de coartar ese derecho. Si yo soy miembro de la Iglesia La Luz del Mundo, puedo ser también practicante de una corriente política del PAN, del PRD, del PRI. Ahí no está lo malo. Lo malo está cuando una autoridad o cuando un particular, valiéndose del medio que sea, o de la prensa, o de la radio, o de la televisión, lo malo está que cuando tiene la mala intención de despreciar, de denostar, de evidenciarnos, y siempre que alguien pertenezca a una corriente política distinta a la que el youtuber, distinta a la del reportero, distinta a la del conductor de radio, televisión, distinta a la autoridad, etcétera. Siempre cuando ellos traten de descalificar a ese oponente de ellos particularmente, lo malo está cuando mencionen su religión. Después, en su momento, si nos alcanza el tiempo, mencionaremos que a nadie, ni los mismos hermanos nuestros que pertenecen a algún partido político, no están obligados ellos a publicar a qué iglesia pertenecen, a qué tipo de religión pertenecen. Es un derecho el que ellos tienen. Son libres de decir y de publicar, son libres de responderle al reportero si quieren decir a qué credo pertenecen, o pueden reservarse. Eso es un derecho, pero eso en su momento lo mencionaremos. Quise solamente mencionar con el artículo 9 como fundamento legal de que no se nos puede coartar el derecho de asociarnos o de reunirnos siempre y cuando sea con un objeto lícito. Tenemos estas leyes que nos amparan en ese sentido. A lo mejor por ignorancia muchos no saben, muchos piensan que no pueden hacerlo, o simplemente por el hecho de que les digan, no, tú no puedes porque tú eres de la luz del mundo, o tú eres apostólico, o tú eres pentecostés. Qué bueno que nuestro hermano Santiago ahorita nos está explicando todo esto. Igual, ya una última preguntita, hermano. ¿Existe alguna ley que explique, hermano, los derechos religiosos aparte, hermano, de la Carta Magna, para que, hermano, si así también nos puede informar sobre pues esos derechos de religiosidad, aparte, ¿verdad?, de lo que es los artículos constitucionales de la Carta Magna? Hermano Santiago. Claro que sí. Sí existe la ley que se llama Ley de Asociaciones Religiosas. Y en esta, pues, está algo grande esta ley, pero en el artículo 2 dice: el Estado mexicano garantiza en favor del individuo los siguientes derechos, libertades en materia religiosa: tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicar en forma individual o colectiva los actos de culto o ritos de su preferencia. El no profesar creencia religiosa o abstenerse de practicar actos y ritos religiosos y no pertenecer a ninguna asociación religiosa, esos dos, el inciso A y el inciso B, son derechos que tienen todas las personas que están en el territorio mexicano. Y quiero ser enfático en el inciso C, que lo dejé para el último. En el inciso C dice que tienen un derecho a no ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas, es decir, sobre sus creencias religiosas. Un ejemplo: si a mí me preguntan si yo soy del partido de Morena o del partido que sea, si a mí me pregunta un reportero, oiga, lo veo que está usted afiliado a un partido, ¿podría usted decirme a qué religión pertenece? Lo va a hacer con la idea de evidenciar al partido de Morena, o si pertenezco al PRI, lo va a hacer para evidenciar el partido del PRI, pero al mismo tiempo ya lleva una mala intención. Como tiene pleitos con el PRI o con Morena o con el partido que sea, siempre va a buscar de qué forma me va a evidenciar, y sabe que sería una buena forma si yo digo, pertenezco a la Iglesia La Luz del Mundo,
de ahí se tomará él para menoscabar, para poder ensuciar. Así como hay muchas personas de conductas delictivas y que han sido de alguna manera investigadas por un personaje de Hacienda, que no mencionaré su nombre, pero que ustedes ya lo saben, se cuelgan de ese personaje famoso que está haciendo justicia y se cuelgan de ello para ensuciar la imagen de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. ¿Qué puedo hacer yo entonces con esta pregunta? Lo que yo puedo hacer es reservarme el derecho. Si yo no quiero publicar en ese momento, estoy en mi derecho de no decir a qué religión pertenezco. Porque si bien es cierto que la autoridad, cualquier persona, conforme al derecho de petición, puede demandar a la religión que quiera, y la autoridad de Hacienda, en este caso, por lo muy sonado que se oye en los grupos de desinformación, se harán valer por este personaje muy famoso en Hacienda, debido a que toda autoridad tiene la obligación de responder de manera expedita a todo ciudadano que haga una petición, una demanda contra una persona civil o moral. Pero esto no significa a que la iglesia, la luz del mundo, al que sea demandada, signifique que todas las demandas procedan. La mayoría de las demandas, y no precisamente contra la luz del mundo, sino contra otro cualquier ente, no proceden. La mayoría no proceden. Entonces, pero la idea de un reportero tendencioso siempre va a publicar en contra y va a buscar la forma de demandar, aunque las demandas no procedan, siempre van a tratar de evidenciarlo públicamente. Si yo digo el nombre de mi religión, él va a tratar de decir, esta persona pertenece a tal religión y esta religión tiene tantas demandas. Aunque no se, a veces obran con mucha ignorancia, a veces no, a veces investigan de alguna manera o de otra a qué religión pertenezco. Pero todo lo que estoy hablando en este momento, quiero hacer la pertinente aclaración, es responsabilidad personal de Santiago. Esto en nada involucra a la Iglesia La Luz del Mundo, ni tampoco al apoderado legal que corresponde y que pues tiene a su cargo dignamente la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Yo estoy hablando a título personal como ciudadano mexicano que conozco mis derechos para predicar el evangelio de casa en casa, pero hacerlo también bajo el respeto y el apego estricto a las normas de nuestra Constitución. Así es, mi hermano Santiago. Dios le pague por la información, que la verdad es muy importante para todos nosotros, que todos nuestros hermanos conozcan que tenemos derechos constitucionales y igual también tenemos derechos hablando en lo humano, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando más que nada en los derechos constitucionales de la religión, de la expresión, de no ser discriminados por pertenecer a la luz del mundo, de poder pertenecer o no pertenecer, de poder creer o no poder creer. No nada más la doctrina nos enseña esto, sino nos damos cuenta que las leyes constitucionales nos apoyan en ese sentido, como ciudadanos que somos, como civiles que somos también, no nada más como religiosos, sino como personas que vivimos en este mundo y que por esos artículos, esta constitución, pues tenemos muchos derechos y tenemos cosas que podemos hacer que muchas veces no sabemos, pero ahora nuestro hermano Santiago, pues con su ayuda de él nos ha explicado todas las libertades que tenemos constitucionalmente según la Carta Magna de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, también tenemos aquí con nosotros a nuestro hermano Moisés, ya tiene ratito esperando, ¿verdad? Ya le toca a nuestro hermano participar también. No queremos hacer muy largo el programa, pero nuestro hermano Moisés le vamos a hacer unas preguntitas, ya no referente a lo jurídico, a lo constitucional, ya no. Vamos a hacer unas preguntas, hermano, conforme a la doctrina, la enseñanza que hemos aprendido de, hermano, a un auténtico apóstol de Jesucristo, la enseñanza que hemos aprendido en esta iglesia que se llama, así como lo dijo todo completito nuestro hermano Santiago, Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. ¿Por qué?
¿Por qué completo, hermano? Ya lo dijo el hermano Santiago hace un momento, porque hay unas que también están registradas como la luz del mundo, pero no, no como nosotros estamos registrados. Entonces, hermano Moisés, mire, la doctrina, para que sepan las gentes que no pertenecen a nuestra fe, que no pertenecen a nuestra iglesia, pero que muchas veces hablan cosas que ni siquiera ellos mismos saben, como quien dice, el puro chisme, ¿no? El puro chisme. Pero quisiera, hermano, que nos dijera la doctrina de la luz del mundo, la doctrina de la luz del mundo enseña a sus miembros a respetar los derechos constitucionales. Sí, Dios le pague a mi hermano Jorge Alberto. Voy a comenzar como terminaba la exposición de nuestro hermano Santiago, también, y usted lo puede ver en la cortinilla, en la introducción de este programa que hablamos a título personal. Esto es muy importante decirlo porque en la Iglesia del Señor se nos ha enseñado el orden, hay un orden. Yo hablo también a título personal y lo que hablo también pues es conforme a lo que yo he entendido, y vaya que lo que he entendido puedo decirlo que es porque así se me ha enseñado. Es decir, y no queriendo meterme en las cuestiones jurídicas, sino tratando de hablar en cuestiones también doctrinales, abonando un poquito nada más a algunos pequeños datos, pues a mí me parece, vaya, increíble que acabamos de cumplir 70 años de que se emitiera la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto fue el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia. Bueno, me parece increíble que hoy en este pleno siglo XXI todavía estemos viendo actos donde no se respete esto. Referente a lo que usted me pregunta, hermano Jorge, pues es muy importante. La Iglesia, la luz del mundo, no solamente respeta y enseña, sino que también promueve el respeto a los derechos humanos. ¿Cómo es que nosotros podemos comprobarlo? Pudiéramos nosotros, y bueno, nos han dicho también a través de la historia, ustedes lo pueden ver, nos han dicho que somos juaristas. Pues bueno, ahí tenemos nosotros ya desde ahí una línea como la gente nos va identificando, porque acuérdense ese gran lema que ha corrido por todo el mundo y que es de orgullo para cada uno de nosotros, el lema más conocido o esa frase más conocida de Benito Juárez, ¿cuál fue? El respeto al derecho ajeno es la paz. En cualquier parte del mundo lo conoce. Entonces, nosotros estamos diciendo, la Iglesia, la luz del mundo, de ninguna manera menoscaba ni tampoco humilla al ser humano, sino que está de acuerdo en lo que las leyes aparentemente humanas, voy a hacer un paréntesis, claro que tienen su carácter humano porque son emitidas por ellos, pero yo tengo mi propio teoría de cómo fue que nacieron estas leyes. Algunos dicen que nacieron en Roma y que el Imperio Romano desde su fundación empezó a crear las leyes y que de ahí se van desprendiendo el derecho. Bueno, no sé mucho de eso. Dicen que el Imperio Romano empezó a ejercerse o a construirse 700 años antes de Cristo. Entonces, nosotros lo que estamos viendo aquí es de que las leyes por ningún motivo se contraponen al derecho religioso. La Iglesia, la luz del mundo, tiene un protocolo, vamos a llamarlo así para que la gente lo entienda, un protocolo que se realiza antes de que alguien quiera bautizarse. Cuando alguien se quiere bautizar, se toma lo que se llama la protesta. Es una protesta donde me parece consta de 6 preguntas y en todas ellas el individuo, si está de acuerdo, levanta su mano derecha y dice amén. ¿Está usted dispuesto a esto? Amén. ¿Cree usted que la autoridad
que rige en la iglesia del Señor es de carácter divino, amén. O sea, lo que decía nuestro hermano Santiago, estos aspirantes al bautismo, si contestan afirmativamente a todas esas preguntas, entonces pueden aspirar al bautismo. Cuando se ve a una persona que no tiene la convicción suficiente todavía para responder estas 6 preguntas, pues se le dice por medio del ministro, ¿sabe qué? Deténgase un momento. ¿Sabe qué? Necesita conocer más. Es lo que hace la iglesia a la luz del mundo. No solamente respeta ese derecho humano, sino que lo promueve, lo defiende, y de alguna manera ahí están las prácticas, ahí está siempre la luz del mundo poniendo el ejemplo. Podríamos decir también, ha participado en muchos foros donde se trata de hablar acerca de estos derechos humanos. Me parece que en diciembre de 2018 el presidente nacional de los derechos humanos otorgó reconocimientos a los ministros del estado de Chiapas, precisamente porque vieron el trabajo que realizaban ellos como ministros de culto, promoviendo siempre y respetando el libre albedrío. Vaya, una palabra que siempre estamos nosotros mencionando y se nos enseña en la iglesia del Señor. Conforme a la Escritura, por eso yo quería decir que esas leyes que son de carácter humano, ciertamente lo son, pero tengo yo mi convicción de que estas también están basadas en lo que Dios ya ha hablado. Si nosotros nos remontamos a lo que dice en Mateo 16, 24, dice el Señor, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todos sabemos ese artículo, perdón, todos sabemos ese versículo, ¿verdad? Pero no todos lo han respetado. Si nos echamos, como decimos coloquialmente, un clavadito a la historia, pues vemos que hubo una grande guerra política, una revuelta también muy grande años atrás, y que le tocó de todavía vivirla o ser testigo presencial a nuestro hermano Aarón. Pues ahí estaban las guerras, ¿no? Los cristeros tomando las armas, de alguna manera imponiendo algo que de ninguna manera podría ser algo lógico o racional, pudiéramos decirlo. Tenemos por ahí la figura de Benito Juárez, que él siempre estuvo pugnando por la separación de iglesia-estado. Es que no podía de ninguna manera estar revolviéndose las dos cosas. Es decir, que cuando nosotros hablamos del Estado o relación, o en este caso, como estaba anteriormente la iglesia mayoritaria, inmiscuyéndose o controlando al Estado, por eso se llama separación de iglesia-estado, cuando el Estado está compuesto también del poder judicial. Imagínense para una iglesia tener el poder judicial en sus manos, el poder que estaba tratando de mencionar hace un momento, el poder legislativo. Entonces, es bien importante entenderlo, que más bien las leyes que defiende la iglesia del Señor, pues tienen su origen, y Dios en su, vamos a decir, en su sabiduría, pues las ha plasmado en la Escritura mucho antes de que se formara el Imperio Romano. Adelante. Así es, lo que estaba viendo, hermano, es que muchas veces las personas piensan que la doctrina de la luz del mundo obliga a sus miembros a pertenecer a ella. Pero si nos damos cuenta, usted acaba de explicar algo importante, hermano. Pasan las personas que quieran bautizarse y les preguntan, ¿verdad? Les dice, oye, ¿tú crees en esto? ¿Tú crees que es esto? Y todos dicen que levantan la mano y contestan amén. O sea, no los obligan, les dan la libertad, tanto constitucional como también la libertad que ofrece Cristo, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, pues que venga, y si no quiere, pues que no venga, ¿no? Decía el Señor Jesucristo a los apóstoles, cuando le decía, se están yendo, Señor, bueno, si ustedes se quieren ir también, váyanse. O sea, que la iglesia o la doctrina de la luz del mundo, como lo acaba de decir usted, no impone. O sea, también da libertad de decisión, respetando la Constitución, y eso es bueno para que la gente conozca, hermano. Ahora, ya hablando un poquito más aparte de esto,
La doctrina de la luz del mundo, hermano, para que también la gente lo sepa, la doctrina de la luz del mundo, nosotros como miembros activos, hermano, ¿la doctrina es divina o es humana? Muchas veces nos preguntan, oye, ¿tu doctrina quién la trajo? ¿Quién la hizo? ¿O qué? ¿De dónde viene? Hermano Moisés. Sí, definitivamente la doctrina que practica la Iglesia, la luz del mundo, es de carácter divino. Primeramente hay que definir lo que quiere decir doctrina, que puede haber algún tipo de definición, a lo mejor más correcta. Yo lo podría sintetizar en algunas cuantas palabras, que sería conjunto de deberes, de obligaciones y mandamientos que se somete uno voluntariamente, pudiéramos decirlo así. Esa es la doctrina, realmente la definición de la doctrina, que me parece a mí una definición entre lo que yo a veces he investigado, pues que me llena, ¿no? La doctrina, pues ya es un conjunto de normas, doctrinas, mandamientos a los cuales me tengo que ajustar yo. Bien, es de carácter divino. ¿Por qué de carácter divino? Porque me ha enseñado a mí que tengo que amar y tengo que respetar a la gente. ¿Por qué? Nosotros podemos sacar lo que el texto de Mateo 22, 37 al 40, que dice: Jesús le dijo, porque le habían preguntado cuál es el más grande mandamiento, y le dice el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y luego dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice algo muy importante: de estos dos mandamientos depende toda la ley. Es decir, que estos mandamientos ya es desde el tiempo de la ley, y podemos decir desde antes de que naciera la ley por medio de Moisés, si así lo pudiéramos nosotros decir, pues ya de todas maneras Dios hace al hombre con un raciocinio, acuérdense que estamos nosotros hechos a semejanza de Dios, no en lo físico, sino espiritual. Algo tenemos de Dios que me debe de hacer a mí, de alguna manera, actuar correctamente. La doctrina de la luz del mundo, de la Iglesia, la luz del mundo, es de carácter divino y no humano, porque podemos nosotros comprobarlo a la luz de las Sagradas Escrituras. No somos una iglesia impositiva, no somos una organización que trate mal al individuo, sino que tratamos nosotros de amar a nuestros semejantes, y nos enseña aún a amar a nuestros enemigos. Recuerdo que hicimos alguna vez un programa, hermano Jorge, donde hablábamos qué tan difícil es amar a nuestros enemigos, porque por ahí también se nos ha enseñado mucho, bastante, en que debemos de orar inclusive por nuestros enemigos. Así es. Esto no es fácil, esto no es sencillo humanamente hablándolo, pero nosotros estamos viendo desde dónde o de dónde viene esta enseñanza que es divina. De Dios viene, y pudiera yo aportar un poquito más, viendo también el tema acerca de estos derechos humanos que tanto revuelo se está dando nuevamente en los medios de comunicación, porque todo mundo decimos tenemos derechos, y todos esos derechos tenemos que respetarlos. Entonces la Iglesia, la luz del mundo, nos enseña, nos guía para que nosotros seamos mejores ciudadanos, primeramente siendo buenos cristianos. Y pudiera seguir abundando. No sé si tengo alguna otra pregunta, pero si no, me gustaría abundar un poquito más para que las personas también entiendan cuál es, podría decirlo,
de manera personal, ¿cuál es la postura de la iglesia? La que yo he entendido, porque yo no puedo decirlo tajantemente. Esa es la postura de la iglesia de Dios si yo no soy un representante, vaya, jurídicamente hablando, ni tampoco soy un vocero. Pero sí repito, como también lo decía nuestro hermano Santiago, yo hablo lo que yo he aprendido y lo que a mí la iglesia me ha enseñado. La iglesia me ha enseñado a mí que debo de respetar a mi semejante, sí, pero me ha enseñado a respetar también y a orar y a amar aún a mi enemigo. Es increíble, decía al principio de mi exposición, de que 70 años después de que se emitiera esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, seguimos en un debate público, social, donde se violentan los derechos, donde de alguna manera estamos viendo que a la luz del mundo se le está linchando mediáticamente. Todavía y sigue adelante el pensamiento las leyes, hermanos, tratando de tratar de acabar con esta situación, pero yo creo que es deber, y yo creo que se puede lograr una convivencia pacífica siempre y cuando se tenga la voluntad del individuo. Es decir, las leyes ahí están. Así Es decir, es. ahí están plasmadas y todo parece bien en cuanto a teoría. Lo que nos ha faltado es la práctica. Es decir, perdón, y con esto casi concluiría casi mi exposición, que el 10 de junio del 2011, en una reforma constitucional, se eleva al mismo nivel de la Constitución alrededor de 150 tratados en materia de derechos humanos aquí en la República Mexicana. Es decir, que las leyes ahí están, pero ¿dónde queda la práctica? Todavía seguimos siendo linchados mediáticamente y todavía existen algunos hechos que no podemos nosotros de ninguna manera pasarlos por alto. La Iglesia de Dios es respetuosa, la Iglesia de Dios siempre está promoviendo y respetando a los que no piensan igual que nosotros. Fíjate que eso está importante, hermano Moisés, hermano Santiago, hablando sobre que nos están linchando mediáticamente y quisiera, bueno, no preguntar, sino que yo creo que el hermano Santiago sabe de lo que se están ahorita hablando los medios de comunicación sobre aquellas personas que son miembros de la iglesia, pero hermano, son diputados, no sé si ha escuchado ahorita sobre eso, y están haciendo un linchamiento mediático, incluso a ellos. ¿Por qué? Porque participan en un partido político, pero pertenecen a la Iglesia de la Luz del Mundo. Hermano Santiago, ¿cómo ve eso? Yo, en mi opinión, sí he visto ese tipo de videos. En mi opinión, yo afirmo que es una injusticia, es una crueldad, llámese como se llame la persona y para la empresa para la cual trabaje, sí es una crueldad, porque están volviendo a los ataques inquisidores y voy más allá, a los ataques hitlerianos, porque así al rumbo en que vamos, así se nota. El objetivo de Hitler era acabar, exterminar en lo absoluto la raza judía junto con su religión, exterminarlos. Aquí yo veo que la intención de estas personas que menoscaban, en este caso a los personajes o figuras políticas que acabas de mencionar, la idea es siempre evidenciar a qué religión pertenecen, la idea es atacar a la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, y exterminarla, así como Hitler exterminó a los judíos y los denostó, los menospreció. Aquí yo veo, en mi opinión particular, es exterminar el registro constitutivo de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, y hacerlo ver como una secta, humillar más. Entonces, lo que invitan prácticamente estos mediáticos es que la gente se moleste con nosotros, que los particulares, que las autoridades, que cualquier integrante de otra religión nos menosprecie o nos desprecie, al grado en que nos quitan el registro
constitutivo de la iglesia. Es una crueldad. Para mí, en mi opinión, es una crueldad y es algo que tenemos que levantar la voz de manera pacífica y por los conductos necesarios para pedirle a las autoridades, porque todos tenemos el derecho de petición. Eso no necesitamos que una autoridad religiosa de nuestra iglesia nos la dé. Todos tenemos el derecho, tanto de hacer valer ese derecho como reservarlo. Entonces, es así como, respondiendo a su pregunta, yo lo veo como una crueldad. Sí, no, y es tremendo, hermano Santiago, hermano Moisés, cómo nos están linchando prácticamente por los medios de comunicación, más que nada también, mal informando, diciendo incluso cosas que no van ni al caso, hermanos que pertenecen a partidos políticos y los acusan, y ya prácticamente diciendo que pertenecer a la luz del mundo es un delito, hermano. No sé, o sea, es algo tremendo lo que está sucediendo hoy en día. Hermano Moisés, ¿usted qué opina sobre esto, hermano Moisés? Sí, lo que a veces se trata de hacer desde el poder, porque recordemos, a los medios de comunicación se le nombra o se le llama o se ha ganado el apodo del cuarto poder. Es decir, se ejerce poder desde los medios de comunicación y usando a veces malamente ese poder, desinforman a la opinión pública para que se forme una idea de lo que no somos. Repito, la gente se forma una idea de lo que no somos dependiendo de la información, obviamente. Si se da una información adecuada, pues se puede el ser humano, el individuo, darse una idea de lo que somos. El que unos diputados de esta religión o de cualquiera estén tratando de sobresalir en su carrera política, no debe de ser motivo el hecho de que ellos no sean de una iglesia mayoritaria, pudiéramos decir así, o no sea del agrado del periodista, o no sea del agrado de alguien. Y nosotros hablando ya en plata pura, si hablamos de aquellos que, hermanos miembros de la iglesia del Señor, pues tienen esa libertad de buscar algún cargo político, pues ahí están y tienen todo el derecho. ¿Por qué? Porque así lo ha plasmado la Constitución, así lo ha plasmado los diferentes tratados internacionales, todo el individuo, solamente que hay restricciones, como lo ha dicho nuestro hermano Santiago, para los ministros de culto, y eso lo entendemos. Pero un legislador o alguien que lleve una carrera política, de ninguna manera el que digan es de la luz del mundo ya lo hace malo. No, no lo hace tampoco no apto. Muy al contrario, porque fíjese lo que dice en Romanos 13, desde el primer versículo, y es lo que se nos ha hablado aquí siempre, y yo sé que todo legislador o todo hermano político, miembro de la iglesia del Señor, ha escuchado y se ha dejado influenciar por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, ¿cómo no le va a convenir a este gobierno y a cualquier otro que nosotros de alguna manera seamos enseñados así? Es algo que yo quiero puntualizar. A mí me enseña la iglesia del Señor lo siguiente: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto lo sé yo, esto lo sabe el hermano Santiago, lo sabe usted, hermano Jorge, y lo saben también los políticos de la iglesia, aquellos miembros que están tratando, hermanos, de cambiar al país, también lo saben. Aquí nos han enseñado en la iglesia del Señor también el versículo 7 de Romanos 13: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Entonces se me hace a mí increíble realmente que saquen a relucir el credo de alguien para tratar de atacarlo o de denostarlo. Es impresionante, hermano. Incluso la doctrina, la doctrina de la Iglesia del Dios vivo, Colonia y Apoyo de la Verdad, la luz del mundo,
Es la misma doctrina que el Señor Jesucristo trajo. De hecho, desde el tiempo del Señor Jesucristo hasta el tiempo de sus apóstoles, estamos hablando del tiempo de ellos, incluso los gobiernos se beneficiaban, hermano. Porque si hablamos del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo cuando le mandaron una moneda, le dijo, oye, ¿es lícito pagar impuestos? Y dijo, a ver, ¿de quién es la moneda? Pues es del César. Ah, pues darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea que incluso la doctrina ni siquiera está peleada con los gobiernos, ni siquiera está así como decir, esto no y esto sí. No, no, al contrario. La misma doctrina, la misma enseñanza y el mismo ejemplo que dejó el Señor Jesucristo nos da a entender, hermano, que esta doctrina, así como lo dijo usted, es divina y no se opone, ¿verdad?, a las leyes constitucionales, al contrario, las hace que la respetamos, hermano Santiago. Sí, me hiciste acordar con lo que acabas de mencionar en este momento. Hace unos días un compañero me decía que las autoridades deberían de organizar a la Iglesia, a la Luz del Mundo y a las demás religiones, organizarlas. Les dije que esto no puede ser, porque ya el artículo 5 del reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas señala que ninguna autoridad puede intervenir para estructurar tanto los grados, los ministerios de una iglesia, como sus ingresos. Permíteme de una manera muy rápida, sin quitarte tiempo a tu programa. En el artículo 16 dice, del reglamento de asociaciones religiosas, corresponde a las asociaciones religiosas la administración de los templos o locales destinados al cumplimiento de su objeto, sea en uso, posesión o en propiedad. Lo mismo regirá respecto de sus ingresos. Todas las religiones, la Iglesia, la Luz del Mundo, la Católica, los Testigos de Jehová y el grupo religioso que te venga a la mente, todos tienen ingresos, hablándolo de esta manera jurídica. Religiosamente se le puede llamar, de acuerdo a los estatutos de cada religión, pueden llamarse colectas, como los Testigos de Jehová, podemos llamarle aportaciones, nosotros, Luz del Mundo, la Iglesia Católica puede llamarle limosnas, la Iglesia Pentecostés diezmos, como se llame. Aquí dice, lo mismo regirá respecto de sus ingresos. Para efectos del presente artículo, se considerarán ingresos de las asociaciones religiosas, entre otros, las ofrendas, los diezmos, las primicias, los donativos entregados por cualquier concepto relacionado con el desarrollo del objeto previsto en los estatutos de las mismas. Hasta eso está reglamentado. Si hay alguien que nos diga y que lance como una noticia amarillista, la Luz del Mundo, si se refirieran a nosotros, la Luz del Mundo reúne dinero con fines ilícitos, con fines diferentes a su objeto. A ver, ¿cuál es su objeto? A nosotros no nos pagan los prediales, a nosotros no nos pagan la remodelación, a nosotros no nos pagan de todos nuestros templos o casas de oración, no nos lo pagan como la Iglesia Católica, que lo tienen contemplado en uno de los artículos como monumentos, la cual el Estado tiene que pagarle el mantenimiento o los arreglos, la modificación o lo que sea. Nosotros tenemos que reunir ingresos de manera voluntaria. La Iglesia de la Luz del Mundo nunca obliga, siempre se vale de aportaciones voluntarias, que yo en lo personal, a mí nunca me han pedido dinero en la Iglesia de la Luz del Mundo, ni me han pedido diezmos, ni ofrendas, ni cooperaciones, nada me han forzado. Yo voluntariamente uso mi criterio y digo, hace falta este foco, allí hace falta más iluminación, acá hace falta una bocina, etc. Entonces, de acuerdo a las necesidades, nosotros que somos personas conscientes, nosotros mismos reunimos ingresos para comprar otro predio, para engrandecer, para ampliar nuestro templo. ¿Por qué? Porque ese es uno de nuestros objetos, adorar a Dios en una casa de oración. Entonces, que digan por ahí la noticia amarillista, que reunimos dinero, que con otros objetos distintos para lo cual fue constituida la asociación religiosa, todo eso es tendencioso. La ley dice por qué nosotros podemos reunir ingresos y que nosotros mismos podemos administrarlos, no una autoridad.
No estoy diciendo que desconocemos las obligaciones que tiene como persona moral la iglesia, no, eso es muy aparte. Tiene obligaciones y las cumple hasta el día de hoy. Así es, lo que es de Dios, a Dios, y lo que es del César, al César. Hermano Moisés. Sí, quería ahondar acerca de lo que está diciendo nuestro hermano Santiago. Muchas veces nos ha pasado, y creo que ustedes también lo recuerdan, que se dice a veces, no es que ustedes reciben dinero del exterior, ¿no? O reciben dinero de Estados Unidos, porque luego ven a veces las construcciones majestuosas que se edifican. No, señores, miren, este es el resultado de la doctrina del Señor. Es decir, a nadie se le forza, a nadie, porque también es algo muy importante. Estamos hablando también un tema acerca de derechos humanos. Aquí en la iglesia del Señor a nadie se le forza. Acá, es más, hasta el protocolo para ofrendar es diferente que otras. En otras, perdón, que diga esto, pero va pasando alguien con la charolita o lo que usen ellos, y pues a veces ahí el feligrés pues se ve evidenciado porque ya lo tiene en su cara prácticamente eso, y tiene que a veces ofrendar. Bueno, yo estoy hablando y voy a respetar eso, pero yo lo que quiero decir es muy importante. En la iglesia, la luz del mundo, ¿cómo se ofrenda? Se tienen unas arcas en la parte de adelante, una o dos, o según el reglamento pues que también se tenga, y el que quiera ofrendar pasa adelante durante un canto. Es decir, a nadie se le forza que ofrende. Si hay de repente abundancia de ofrenda para poder levantar templos majestuosos y que vean la prosperidad de la iglesia, no es otra cosa más que el trabajo de evangelización y de enseñanza que se nos da aquí en la iglesia. Es lo que quería apuntar. Así es, hermanos. Bueno, pues ya se nos fue el tiempo. Me hubiera gustado agarrar más tiempo, pero pues es un tema, ¿verdad? Que se puede abundar más, pero ya no nos da el tiempo. Pues igual, hermanos, nos despedimos del programa ya, porque ya, de hecho, ya nos pasamos del tiempo que teníamos predestinado. Pero es bueno, hermanos, que esto se haga para que nuestros hermanos conozcan del lado jurídico y las personas que no son de nuestra fe conozcan del lado doctrinal. O sea que no estamos peleados ni del uno ni del otro. Al contrario, ¿verdad? Nos apoyamos tanto con lo constitucional, pero también con la doctrina, y eso como que hace que se perfeccione aún más, ¿verdad? La vida, hermano, de nosotros como cristianos, y eso nos refleja ser los buenos, los mejores ciudadanos que hoy en día, pues se ha notado, ¿no? Porque ha habido muchos reconocimientos a varios hermanos de la iglesia del Dios vivo, columna de apoyo a la verdad, la luz del mundo. Hermano Santiago, pues nos despedimos del programa, hermano. No sé si quiere despedirse, decirle algo a la audiencia. Pues invitarlos a que sigan pues mirando los videos que editas en tu apreciable espacio, en tu También de canal. usted. Son muy importantes, y es muy necesario que vean en esta parte que me tocó participar. Pues ha sido solamente recordarles que todos ciudadanos tenemos derechos y tenemos obligaciones. Hermano Moisés. Sí, también de igual manera invitarlos a cualquier persona que conozca la luz del mundo, acérquese con nosotros y vea la realidad de las cosas. En lo que pues a lo mejor deficientemente me tocó a mí recordar, pues es nada más puntualizarles que no es como a veces se dice en los medios, ¿no? Y máxime en las redes sociales, que parece que no tienen ley ni control alguna. A nosotros no nos forzan a hacer nada. A nosotros no nos tienen esclavizados como muchos dicen, no, hay plena libertad. La verdad que yo puedo hablar con toda autoridad moral, ya que por gracia de Dios puedo decirlo, y sin presunción, que he nacido en esta iglesia y la conozco. Entonces sí los invito para que más bien ellos se formen un criterio, pero después de que escuchen el otro lado, ¿no? Ahora sí que la otra cara de la moneda. Pues Dios les pague, Dios les bendiga, y fue un gusto estar compartiendo con ustedes esta información. Pues así es, bueno, nos despedimos. Hermano Santiago, no crean, no nomás es nuestro programa, también es suyo, porque ya está siendo partícipe de él. Okay. Hermano Moisés, así, no, también es su programa, mi hermano. Hermano Moisés, ya lo conocen, soy su hermano Jorge Alberto Fernández Vilchis. Pues nos despedimos de su programa de Tiempos de Luz y Verdad Radio,
y espero que nos sigan todavía, ¿verdad? Que estén compartiendo estos videos en todas las redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, en cualquier red social, compartan y digan, suscríbete, para que sigan, ¿verdad? Conociendo no nomás este canal de radio, sino también la iglesia del Dios Vivo Colombia de Apoyo, la verdad, la luz del mundo, porque en esta iglesia no nos forzan, no nos obligan, no nos hacen zombies como piensan que muchos nos dicen, ustedes ya los hacen zombies. No, al contrario, aquí nos enseñan a respetar los artículos constitucionales, pero también nos enseñan a adorar al verdadero Dios. Bueno, nos despedimos, Dios los bendiga, Dios los guarde a todos. Este es su canal de Tiempos de Luz y Verdad Radio. Dios los bendiga a todos. Dios bendiga. Dios los bendiga.